Hermanos, buenos días. Ha comenzado con este lunes la 28ª semana del tiempo ordinario. Bueno, ahora comienzo una lectura de la carta a los romanos. Este es el inicio de la carta a los romanos. Pablo se identifica como siervo, como esclavo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol escogido para el Evangelio de Dios. Pero aquí viene la parte que yo quisiera que meditáramos. Más adelante dice, por él hemos recibido la gracia del apostolado para suscitar la obediencia de la fe entre los gentiles para gloria de su nombre. Y yo quiero que meditemos en estas palabras de esta carta. Pablo concibe la gracia de la evangelización, como dice aquí, para suscitar la obediencia de la fe entre los gentiles. Suscitar la obediencia de la fe entre los gentiles. Entonces, el proceso de conversión, de evangelización, Pablo lo concibe en primera parte como este proceso comienza como una escucha, porque habla de suscitar la obediencia de la fe entre los gentiles, suscitar la obediencia. Y esto comienza escuchando. ¿Cómo se suscita la obediencia? Hay que predicar el Evangelio y Él suscita esa obediencia a la fe. Es como aquella parábola de la Sagrada Escritura, del Evangelio, donde se habla del reino de los cielos como una red que se echa al mar, o como aquellos pasajes de las pescas milagrosas, o ese momento en que Jesús le decía a Pedro, te haré pescador de hombres. Pues el Evangelio es una red que atrapa, que subyuga al hombre. Cuando empieza a escucharlo, queda subyugado, atrapado en la red, pero no en contra de sí mismo, como quedaría un pez en la red, sino como la persona que se enamora, queda atrapado en la red. ¿Y qué pasa cuando una persona se enamora? Una persona enamorada es una persona comprometida. Es una persona que quiere estar cerca del amado, quiere hacer todo por el amado. Entonces, cuando se predica el Evangelio, los hombres quedan subyugados en esa palabra, quedan enamorados y por lo tanto, después de haber sido seducidos porque están escuchando, se vuelven obedientes a la fe. Y por lo tanto entonces se quedan comprometidos. No estamos diciéndole, mira, te bautizo, te tienes que comprometer a hacer esto, así. No, le predicas el Evangelio. Y él lo va a entender. Él va a tener este llamado como lo tienen los cristianos. Me preocupa que en el mundo, pues en el horizonte lo que vemos son personas que nunca han escuchado hablar de Cristo. Y en la población católica que tenemos, los que han escuchado hablar de Cristo es muy poco. Algunos es muy poco lo que han escuchado de Cristo. Entonces, por lo tanto, ¿cómo van a ser obedientes a la fe si no se genera este proceso de evangelización? Necesitamos maestros, necesitamos personas preparadas que ayuden a descubrir el sentido oculto o el sentido espiritual de la palabra. Hay gente que podría llevarnos por el camino del sentido literal de la palabra,
Y ahí es donde empiezan a haber problemas. Necesitamos descubrir el sentido espiritual. Necesitamos acercarnos a los maestros de la iglesia que pueden ayudarnos a eso. Medita la palabra de Dios. Busca a una persona adecuada que te enseñe. Porque hay muchos que se hacen llamar maestros, pero no tienen la profundidad ni la preparación. Amén. Queridos hermanos, y vamos a continuar con la meditación del Evangelio según San Lucas. Había mucha gente apiñándose alrededor de Jesús, dice este Evangelio, y algo descubre Jesús en medio de toda esa gente. Y dice, esta generación es una generación perversa. Mateo dice generación adúltera, pero Lucas dice generación perversa porque quizás no podían entender como los judíos. Lucas le escribe a gente de mentalidad griega, no podían descubrir como los judíos esta palabra adúltera. Y dice perversa, gente malvada. Piden un signo y no se les va a dar otro signo más que el signo de Jonás. ¿Qué signos están pidiendo? Signos espectaculares, quieren seguir viendo multiplicación de peces, de panes. ¿Qué quieren seguir viendo ellos? ¿O serán algunos como los fariseos y los enemigos de Jesús que piden un signo político como Jesús Mesías liberador y que por lo tanto Jesús acabe con Roma, y así ellos creen que es el Mesías? Pero dice que el signo que se les va a dar es el signo de Jonás, porque Jonás fue un signo para los habitantes de Nínive. ¿Qué vieron los ninivitas? No vieron multiplicación de peces, de panes. No vieron nada de eso. Los ninivitas vieron a un hombre que venía de un país lejano, desde Palestina a Siria, atravesando el desierto, y llegó a Nínive y les dijo que se convirtieran porque iban a ser arrasados. Y ellos vieron en este hombre extranjero de un país lejano, vieron de alguna manera la verdad y decidieron cambiar. No vieron más nada, sino un hombre que venía de tan lejos. Y este es el signo que dice Jesús que se le va a dar a esta generación. Jesús daba signos del perdón de Dios, daba signos de la misericordia, y la compasión, signos de vida al estar al lado de los oprimidos, de los que sufrían, de los enfermos. Y luego dice, la reina del sur se levantará en el juicio contra los hombres de esta generación y hará que los condene, porque ella vino desde tan lejos para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay uno más que Salomón. La reina del sur vino a escuchar a un hombre y creyó. Y dice Jesús, aquí hay alguien más que Salomón, porque Jesús es Dios mismo, es el Hijo de Dios, es el Mesías Salvador, y no creemos. El Evangelio está entre nosotros y no le creemos. La gente va creyéndole a muchos hombres que vienen del mundo político, la gente va creyéndole a muchos hombres que quizás vienen hablándoles para que crean en cosas que científicamente no están comprobadas.
la gente va tras ciertas personas que hablan de un futuro, que son adivinos, pero la palabra de Dios está en nosotros desde hace más de 2000 años. Y seguimos creyéndole más a los hombres que a la palabra de Dios, que al Evangelio. Y los hombres de Nínive se alzarán en el juicio contra esta generación y harán que la condene, porque ellos se convirtieron con la proclamación de Jonás, y aquí hay uno que es más que Jonás, ciertamente. No fue Dios a Nínive, utilizó un hombre, y ellos creyeron en Jonás. Y entre nosotros está la palabra de Dios, y cuando vamos a misa, nos dormimos cuando leen la palabra de Dios. Nos dormimos en la homilía, cuando se explica el Evangelio, la buena noticia de Dios. Amigo mío, no le pidas signos a Dios. Ya Dios te los ha dado. Abre los ojos, pídele a Él que te dé discernimiento para que descubras esos signos y como signos al fin, descubras su significado. Dios te bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.